Y vamos a hablar de lo que nos duele en los bolsillos últimamente, podríamos decirlo con una metáfora de baja calidad, pero me parece absolutamente gráfica a esta altura. Esta semana hemos tenido valores de cotización de dólar que han sido récords y lamentablemente tuvimos una ronda de 10 escaladas consecutivas del dólar en los distintos días, una brecha que pasó el 120% entre el dólar oficial y el valor blue, que quizás es el índice por el cual se rigen la mayoría de las actividades en este sentido, y obviamente eso hace que repercuta en el resto de la economía sin tener en cuenta el resto de las modalidades de dólar que coexisten o conviven en lo financiero, en lo económico de nuestro país. No vamos a ser nosotros, como siempre digo, quienes ahondemos en esto, sino que vamos a pedir una ayuda especializada para mirar, para tener una perspectiva quizás un poco más detallada y obviamente que nos ayude a mirar qué es lo que está sucediendo en la economía argentina tan inestable en los últimos tiempos. Tiene la gentileza de atendernos a través de la virtualidad Gonzalo Saglione, economista, ex ministro de Economía de la provincia de Santa Fe. Gonzalo, ¿cómo va? Sergio Ferreira desde ABC1 te saluda. Buenas noches. Buenas noches, Sergio, un gusto comunicarme contigo. Bueno, hemos visto algunas declaraciones tuyas a través de distintos medios de prensa en la cual decís que en esta situación el gobierno lo que puede hacer ahora es solo minimizar los daños. ¿Tan así estamos? Bueno, recién lo relatabas en el inicio, ¿no? Una semana atravesada por muchas turbulencias financieras, con movimientos muy fuertes, muy bruscos en el tipo de cambio blue, en el mercado informal, que si bien no guía la mayoría de las transacciones económicas de nuestro país, sí transmite mucha zozobra a todos los actores de la economía. Y en ese sentido, incluso en la semana que pasó, hubo momentos en donde se paralizaron ventas porque no había precio, a la espera de ver qué sucedía con el tipo de cambio en ese momento, ¿no? En ese sentido, lo que uno observa es que Argentina, con una inflación en marzo del 7,7%, todos proyectan para abril una cifra similar. La corrida cambiaria de esta semana probablemente nos conduzca a que mayo incluso pueda ser superior el registro inflacionario. Digo, en estas circunstancias, la economía argentina claramente necesita la implementación de lo que en economía llamamos un plan de estabilización. Ahora, ese plan de estabilización requiere tres condiciones económicas y una condición, si se quiere, más política e institucional. Esta última implica que quien la instrumente genere confiabilidad, genere credibilidad, genere confianza en los actores de la economía. Y en una gestión de gobierno, cualquiera que fuere, no me refiero específicamente a este partido que hoy está gobernando a nivel nacional. Cualquier gestión de gobierno que está a 7 meses de finalizar su mandato, claramente no está en condiciones de generar credibilidad en que lo que se instrumente ahora se va a poder sostener en el tiempo. Por otra parte, si yo me focalizo en esta gestión de gobierno, y ahí sí ya hago una crítica más política, no han generado credibilidad desde el minuto uno porque nunca le han contado a la gente cuál era su plan económico, hacia dónde se conducía la economía argentina. Entonces, si de por sí uno no le puede pedir a un gobierno que se está yendo que genere un plan de largo plazo, menos aún a un gobierno que ni siquiera cuando asumió y tenía los 4 años por delante, nos contó a los argentinos cuál era el plan que tenía para el economía. Ahora, Gonzalo, ¿qué puede pasar en estos 7 meses entonces que quedan de gestión? ¿Cuál va a ser el estar, por llamarlo de alguna forma, y por ponerle un infinitivo? ¿Cómo se va a transitar toda esta parte de gestión que queda, teniendo en cuenta que no solo hoy la turbulencia es económica, sino también, como vos decís, lo que se está disputando políticamente también son dos modelos de alguna forma? ¿Cómo se transitan estos 7 meses? Las sociedades que hemos elegido vivir democráticamente no debemos asustarnos con los procesos electorales. Cuando uno vive en democracia, a las autoridades se las elige a través del voto. Entonces no podemos pensar que estar en un año electoral necesariamente nos tiene que traer aparejadas turbulencias. Evidentemente en Argentina estamos haciendo mal algunas cosas que nos lleva a que cuando se eligen autoridades
pueden ser un factor que dispara turbulencias. Evidentemente, acá hay un problema de fondo que no tiene que ver con la elección, sino que tiene que ver con los desequilibrios de la macroeconomía que subyacen y que, frente a un escenario de proceso electoral, por ejemplo, pueden ponerse sobre la superficie y generar situaciones como las que hemos vivido en estos días. En ese sentido, creo que desde ya la máxima responsabilidad siempre es de quien tiene las riendas del gobierno, del Poder Ejecutivo Nacional, y cómo transitemos de aquí a diciembre depende en gran medida de lo que ellos decidan hacer. En ese sentido es que yo usaba esa frase que vos recién comentabas, ¿no? El gobierno debiera aspirar de aquí a fin de año a minimizar los daños que el proceso electoral le genera al conjunto de la población argentina. Porque si volvemos a repetir episodios como los que vivimos en la semana que acaba de finalizar, evidentemente quienes más van a sufrir van a ser los argentinos y fundamentalmente aquellos de menores ingresos que tienen menor capacidad de afrontar un escenario de tanta inestabilidad. ¿Qué quiero decir con esto? El gobierno puede elegir convocar una mesa de negociación, de acuerdo, de definir un poco las reglas de juego ordenadas a los diferentes economistas de la oposición, de aquellos espacios políticos que tienen posibilidades de ser gobierno a partir de diciembre, o puede hacer lo que hizo la semana pasada, que es denunciar a los economistas de la oposición porque dice que hablaron con organismos internacionales planteando su opinión sobre la economía argentina. Digo, ¿qué va a hacer el gobierno? ¿Le va a transmitir tranquilidad a los argentinos que un eventual cambio de gobierno no significa una ruptura de la economía, o le va a seguir metiendo ruido a la economía y va a profundizar los daños de acá a diciembre? En ese sentido, yo aspiro y espero, deseo, prime la razonabilidad y que se generen espacios que permitan transitar los largos meses que nos separan del 10 de diciembre de la mejor manera posible. Escuché y leí en algunos medios, sobre todo porteños, quizás de alcance nacional, no con cierto grado de alarmismo, lamentablemente, decir que se están cultivando las mismas situaciones que en 2001. Yo estoy lejos de ser economista, estoy más cerca del palo de la comunicación, pero no trato o mejor dicho, no consigo entender que sea el mismo contexto, al menos económico, de 2001. ¿Con tu mirada de economista podés abonar esto o no es tan cercano a lo que ocurrió en 2001 a lo que está ocurriendo ahora? Al menos desde lo económico hay dos factores diferenciadores que para mí son fundamentales. Primero, en el 2001 teníamos un tipo de cambio fijo, un peso, un dólar. Un tipo de cambio fijo que no reflejaba la verdadera paridad cambiaria de la moneda nacional. Es decir, un tipo de cambio que estaba atrasado. Hoy tenemos un tipo de cambio variable. Desde hace largos años en Argentina tenemos un tipo de cambio variable, que en todo caso esa variabilidad en el tiempo es administrada por la autoridad monetaria, pero no estamos anclados a un tipo de cambio fijo como en aquel momento lo era, incluso por ley. No podía tomar la decisión el propio Ejecutivo de modificar la paridad cambiaria, sino que necesitaba una ley del Congreso para que eso sucediera. Hoy tenemos un tipo de cambio variable, 2001 teníamos un tipo de cambio fijo. Segundo elemento, creo yo, de suma relevancia que marca la diferencia entre un momento y el otro, en el 2001 el sistema bancario tenía préstamos y depósitos en dólares y tenía la convertibilidad detrás, que decía que quien había depositado pesos tenía derecho a reclamar dólares. Claro. ¿No? Y tenía préstamos otorgados en dólares a empresas de la economía que no tenían capacidad de generar dólares porque no producían bienes que fueran exportables. Evidentemente, ese descalce que hubo entre monedas en el 2001 hoy no existe, porque una de las lecciones que aprendió la política económica argentina es que no puede prestarle en dólares a quien no tiene capacidad de generar dólares. Y a partir de ahí, hoy desde hace un par de décadas, las normas del Banco Central a los bancos solamente le permiten prestarle dólares a quienes tienen capacidad de generar dólares. Con lo cual, no nos olvidemos que la explosión financiera de diciembre de 2001 vino de la mano del corralito y vino de la mano de las medidas incluso más fuertes, especificación asimétrica, etcétera, que sucedieron luego. Hoy el sistema bancario tiene absoluta solidez y no hay ninguna razón que nos haga dudar de la capacidad del sistema bancario de devolverle a los argentinos sus depósitos en caso de que estos fueran a buscarlos. Con lo cual, esos dos elementos son distintos. Ahora, en aquel momento había atraso cambiario
y hoy hay atraso cambiario. Lo que sí, en estas circunstancias, tenés más facilidad para salir de ese atraso cambiario del que tenías en el año 2001, que reitero, mover el tipo de cambio, modificarlo, obligaba a la sanción de una ley. Ahora, Gonzalo, teniendo en cuenta que van a pasar 7 meses, que no sabemos cuáles van a ser las dificultades que habrá que sortear, que habrá que minimizar los daños de parte del gobierno, cuando asuma un nuevo gobierno de este signo político o de otro que tome este modelo o bien tome otro, ¿cuál va a ser estimativamente, si es que existe esa cifra, el tiempo de recuperación? Sí, no es una respuesta que pueda darse prácticamente, porque tampoco uno puede tener certeza y va a depender de cómo se encare ese proceso. Ahora, si Argentina va hacia la implementación de lo que los economistas llamamos un plan de estabilización. Yo decía al inicio de la nota que eso exige credibilidad política, pero exige 3 condiciones económicas. Esas condiciones económicas son tener un tipo de cambio alto, en donde los actores de la economía pensemos que ese tipo de cambio se puede sostener. Hoy la brecha cambiaria es exactamente lo contrario. Vemos un tipo de cambio que está muy por debajo del que el mercado dice que tendría que ser. Entonces, el tipo de cambio para un plan de estabilización tiene que ser lo suficientemente elevado para generarnos confianza de que se puede mantener en el tiempo. Segundo, precios relativos sostenibles. Hoy las tarifas de los servicios públicos fundamentalmente están desfasadas respecto al resto de los precios de la economía. Y en tercer lugar, tenés que tener una tendencia clara hacia el equilibrio fiscal, lo cual supone bajar gastos del Estado. Los 3 elementos para aplicar una política de estabilización, un plan de estabilización, significan en un escenario de corto plazo, si el gobierno que asume en diciembre efectivamente lo quiere llevar adelante, significa impacto negativo sobre el funcionamiento de la economía. Recién, a partir de los últimos meses del 2024, vos podrás empezar a cosechar los resultados positivos de haber tomado esas decisiones, si se quiere, antipáticas al inicio de la gestión. Ahora bien, yo creo que a pesar de que son medidas antipáticas y que nos pueden significar unos primeros meses del 2024 muy complejos, son estrictamente necesarias, porque si no se procede de ese modo, vamos a seguir con esta agonía a la cual nos hemos venido acostumbrando en los últimos meses en la economía argentina, donde incluso tenemos mucho empleo y muy poco salario. Digo, aún los trabajadores registrados del sector privado de la economía están con niveles salariales por debajo del umbral de pobreza. Entonces, hay que poner los problemas sobre la mesa, abordarlos, hacernos cargo de las consecuencias en el corto plazo que puede significar tomar medidas correctivas, pero esa es la única manera de, a partir de esas correcciones de lo que llamamos los desequilibrios macroeconómicos, Argentina pueda efectivamente recuperar una senda de crecimiento. Gonzalo, una última consulta que tiene que ver también más con un plano político en este caso y con algo que se viene escuchando, quizás más mediáticamente que políticamente, pero no por eso no deja de ser un tema instalado y que tiene que ver con la dolarización de la economía. ¿Es una solución dolarizar la economía o tenemos que fijarnos en experiencias como por ejemplo la de Ecuador? La de Ecuador y otros países, pero Ecuador quizás es el más emblemático, hoy mismo está en discusión si esa fue una decisión acertada 20 años después de haberla tomado. Yo digo, nadie duda del diagnóstico inicial. Argentina tiene un serio problema inflacionario y tiene que hacerse cargo, tiene que asumir, tiene que tomar medidas. La dolarización es una de ellas. ¿Que va a resolver el problema de la inflación? Sí, lo va a resolver. Vamos a tener, a partir de que dolaricemos, si lo hiciéramos, la misma inflación de Estados Unidos o muy parecida. Ahora bien, trae consigo costos más que significativos para los argentinos. Por 2 motivos. Primero, porque en el momento en el cual se dolarizara y nos cambian los pesos por dólares, lo harán a un tipo de cambio mucho más alto que hoy. Es decir, si Argentina dolarizada automáticamente, todos nos vamos a empobrecer en el día en que se dolarice. Porque la conversión de pesos a dólares se va a hacer un tipo de cambio muy alto, con lo cual vamos a quedar con muy pocos dólares. Porque lo digo yo, no porque lo dicen los números. Que uno coteja los pesos que hay circulando en la economía argentina contra los dólares de reserva que tiene el Banco Central, demuestran de que la tasa a la cual nos pueden cambiar dólares por pesos es una tasa muy alta, un tipo de cambio muy alto, un precio del dólar muy alto. Ahora, eso es por única vez. Después viene lo que sucede a partir del día siguiente. Si dolarizamos, los argentinos vamos a tener ingresos en dólares y vamos a pagar los alquileres en dólares, el colectivo en dólares, vamos a pagar el supermercado en dólares. ¿Qué ingreso mensual promedio en dólares vamos a tener los argentinos? ¿El mismo ingreso que un estadounidense, que un europeo?
No, vamos a tener ingresos en dólares similares a los que tienen aquellos países del mundo con una productividad similar a la nuestra, o parecida a la nuestra. Con lo cual, yo digo, si le pregunto a los argentinos, ¿a vos te gustaría ganar en dólares? Seguramente el 90% nos va a decir que sí, y no sé si no me quedo corto. Ahora, si le pregunto a los argentinos si les parece bien que tengamos un ingreso promedio de $200, probablemente muchos argentinos me digan, yo no quiero vivir en esas condiciones. Entonces, la dolarización se puede hacer, pero significa pagar costos altísimos que desde mi opinión personal nos llevarían a que el remedio que aplicáramos para la inflación sería mucho peor que la enfermedad. Yo creo que hay otros remedios que bien administrados nos van a permitir atacar el problema inflacionario, como recién aplicando un plan de estabilización, con mucho menos costos de lo que supondría para la economía argentina y para los argentinos llevar adelante un plan de dolarización. Amén, que la dolarización significa resignar dos herramientas centrales de la política económica de cualquier país. La política cambiaria, que es la que fija el valor entre tu moneda y la del resto del mundo, y la política monetaria, que define cuánto dinero circula en la economía. Si vos dolarizás, la cantidad de dólares que circula en la economía, es decir, la cantidad de dinero circulante en la economía, ya no depende de una decisión de política económica, sino que depende del resultado de la balanza de pago, es decir, la diferencia entre lo que vendiste al exterior y lo que importaste del exterior. Gonzalo, muchísimas gracias por tu tiempo. No, por favor, gracias a ustedes. Gonzalo Saglione con nosotros, economista, ex ministro de Economía de la provincia, ayudándonos a analizar parte de la coyuntura económica inestable económica que tiene la Argentina por estos últimos días, con un dólar que tuvo cotizaciones récords, que tuvo 10 rondas seguidas de escaladas y que obviamente hace que todo eso se impregne al resto de la economía en forma de temor, básicamente. No queremos contribuir a esta situación, pero es algo que hay que describir y que hay que, bueno, tenerlo ahí enfrente, y queríamos tratar de tener una mirada especializada en este sentido.